Sonido de libertad. Sonido de libertad. Sí, claro que vi la película. Claro que vi la movie, para que no haya tergiversaciones en la cabeza de muchos. Y si bien, pues, tendríamos que imitar lo que es bueno, el mismo Dios manifestó por medio de Pablo: oírlo todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. Vamos a entender por qué y para qué Jesús habló cuando los fariseos, los escribas, trataron de juzgarle y señalarle, en el que presto sí, él callaría a sus hijos. Él dijo: si yo callaría a estos, las piedras hablarían. No te imaginas cuánto bien te es imitar lo que es bueno, justo, fiel y verdadero. Ve buscándote a Isaías capítulo 6:1. Comprenderá por qué Israel está atravesando estas cosas y usted diría: bueno, quiero algo concreto, algo más de letra, algo más de teología. Estoy viendo cuántas cosas que me preguntan y otras que he visto, que yo digo: wow, pero con la palabra misma ahí al frente, ¿cómo es que le dan tantas significaciones e interpretaciones? Algo que no quiere decir. ¿Cuáles tantas cosas están pasando si bien fueron ordenadas? Uno de los cuales fue revelaciones, fue dado por medio del evangelio que fue manifiesto en Cristo Jesús. Fue Pablo y Lucas, por haber indagado, investigado y profundizado acerca de este Cristo, acerca de este Jesús. Fue financiado por un llamado Teófilo. Y él comienza a ordenar las cosas. Entonces es menester, es necesario irnos a los orígenes, a los principios, los términos, la palabra. Sí, corrobora bastante y mucho al respecto del por qué o para qué. De una forma u otra se hizo la película, la movió. ¿Por qué? Está batiendo récords. No es porque en su plena conciencia está hecho para agradar a Dios. Veamos el por qué y para qué. Isaías capítulo 6:1. Tenemos énfasis que edifica. 2 subtemas. En el primer subtema, 3 puntos. Y en el segundo subtema, 3 puntos. Siempre le doy el qué, los puntos. Pero en esta ocasión, por causa del tiempo, mejor vamos a ir directamente al mensaje. Sermón o prédica. Esta como enseñanza y o exhortación e instrucción para la iglesia, el pueblo, para las naciones. Sepa usted que muchos que otros están haciendo muchas obras. Y recuerden que no es por obra, sino por fe. Y acuérdense que, pues, ¿cómo manifestaría la fe si no tiene obras? Muéstrame tu fe si no tiene obra. Por eso ya en otro mensaje, al respecto de sonido de libertad. ¿Cómo puede entender estas cosas? ¿Cómo se hace de manifiesto en medio de una guerra? ¿Qué es esto? ¿Un sonido o un ruido? ¿Qué está pasando, iglesia? Pueblo, ¿qué está aconteciendo? Israel o Jerusalén, fuiste advertido de cuántas cosas son. Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, el libro de las revelaciones manifiesta, concretizan por qué o para qué. Porque hay que estar prestando atención a personas que son y están puestos por un Dios vivo, el cual ha escogido y ha elegido y escogerá y elegirá a otros. Si no hablan tal o cual su palabra, Dios quiere que hable. Cambió Dios desde tiempo antiguo mucho por tales razones. ¿No lo cambiaría hoy? Entonces está escrito en la palabra del Señor: es mejor informar que desinformar. Y más nosotros que predicamos la palabra, porque enfocarnos en ideología y ciertos términos teológicos para con lo que es atractivo el momento. Por Dios santo, por amor a Cristo Jesús. El desarrollo de Isaías 6:1. Damos gracias, Padre eterno, oh todopoderoso, gran yo soy, misericordioso Dios, porque estás abriendo la puerta del conocimiento en este momento, la puerta del entendimiento a tu pueblo y a tu iglesia. Sabemos que tu ángel, Señor, está alrededor de los que tienen temor de ti y tú los defiendes. Les defiende, Padre. Entendemos y comprendemos por tu palabra que en esta, Señor, estamos completamente confiados que tú estás atento a la oración del justo y que un corazón contrito y humillado no lo rechaza. Señor, aquí te damos gracias por la revelación, la interpretación en tu nombre, amado Dios, Yahweh, principio y fin, Jehová. En tu nombre, Jesús, Cristo, Salvador y Redentor, y en el nombre del Espíritu Santo, el consuelo y el sello fiel.
Amén y amén. Sepa usted que para con lo que vienen siendo las revelaciones dadas a Ezequiel como a Isaías, está manifiesto para con los primeros capítulos, o más bien sería 12, 13, 14, 15, 16 en Ezequiel, y también pues en Isaías capítulo 3, manifiesto pues por la vestimenta, la razón, las sensaciones, las emociones, los sentimientos, las necesidades, el por qué Dios plasmó y manifestó y perpetuo, continuo, declaró que acontecería, que sucedería. Ay Dios, porque hice para la tangente. O porque hice para donde realmente no te trae edificación o un sonido de libertad. Sepa usted que tanto tiene que ver este mensaje para con lo que vendría siendo el haber exprimido el néctar de aquella movie, porque me di cuenta en verdad y comprendí de que Dios está reuniendo a su pueblo, pero Él, no tú, no yo, y que todo obraría para bien, para el que ama a Dios conforme su propósito es llamado, y que en los últimos tiempos las cosas malas le llamarían buenas, y que por ende, pues si los hijos del Señor callarían, hasta las piedras van a hablar. Entonces, ¿cuántos son que están condicionados? Vaya sorpresa, encontrando algunos que otros pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, desde tiempo antiguo hasta ahora, pues envuelto en atrocidades, envuelto en adversidades, envuelto en situaciones que entrelazan de una forma u otra para con esto que tiene que ver esa película, que en parte se habló un poquito, pero no es de la película en sí, es el sonido que produce la libertad por un Cristo vivo, y el por qué manifiesta y representa siempre cadenas como que están atando a nuestras vidas. Y bien como te agrada, te gusta celebrar, inclusive hasta para las canciones ya no están componiendo, escribiendo letras o haciendo canciones que produzcan sonidos agradables al alma, al espíritu, sino al cuerpo. Hay más ruido que sonido. Vamos a entender por qué, para qué es el mensaje. Me ministró bastante mucho, me es de edificación, y ya comprendo y entiendo que a manera y a forma que fui transcribiendo el mensaje, pues me di cuenta que todo depende de algún sonido o un ruido a tu alrededor. ¿Tú quieres escuchar o oír ruidoso o limpio? Fino o grueso, agudo. De manera que pueda entender, o de forma que no te importe ni te interesa que entiendas, sino que te remueva, que retumbe, que reviente el cuerpo. ¿Cómo te agrada oír? Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Está hablando Isaías, ¿verdad? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Oísteis? Salmo 126, no seremos así como los que sueñan, como los que duermen, sino como los que sueñan, como los que tienen esperanza en saber que se convertirá en libertad la cautividad. Es un cántico, suena bien, ¿verdad? Suena agradable cuando quiere la respuesta correcta. ¿Verdad que suena bien cuando te están hablando que tú dices yo entiendo, pero cuando te están explicando que tú no entiendes, dicho por sea de paso que no está de acuerdo con tus sentimientos o concupiscencia? ¿Viste por qué Dios tuvo que enviar a su único hijo? Lo sacrificó. ¿Te diste cuenta por qué el faraón de tiempo antiguo quiso sacrificar y matar a los niños? ¿Sabes el por qué o para qué en verdad hoy día somos nosotros como pequeños para Dios? Nacimos de una manera u otra siendo niños, ¿verdad? Como niño, y como niño hay que entrar al reino de los cielos. Y bien que Dios nos protege, porque cuidado de aquel que sirve de piedra de tropiezo a uno de sus pequeños. O sea que el tema no se relaciona solo únicamente para aquel que tú entiendes y ves como un bebé o un niño en forma física, sino para con aquellos que están de manera inocente, a forma de que no hay conocimiento, de comprender a ciencia cierta o en exactitud, discernir el bien o el mal.
¿Te das cuenta cómo están hoy día desarrollándose los niños? Un niño de hoy, básicamente el conocimiento no es lo mismo que el de antes. ¿Por qué? Porque aparentemente está produciendo un ruido, el contrario a su vida. Y a los presos, apertura de la cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Suena bien, ¿verdad? Suena bonito. Tiene un sonido como agradable. El Dios profesar por medio de Isaías estas cosas. A ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, porque ven que ya no solo únicamente es de los rabinos, sino tampoco de los judíos ortodoxos, y no de lo que vendría siendo el Pentateuco, sino que también ya alrededor de los extranjeros ya hay suficientes pastores y algunos que otros instrumentos del Señor. Se está cumpliendo la profecía, palabra por palabra. Y vosotros seréis llamados, verso 6, sacerdotes de Jehová, ministros de vuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os hablarán en sus heredades, por la cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Medita, sopesa y analiza. Si bien te atreves a leer las profecías que te dije que están escritas en Isaías 3, 6, igual pues en Ezequiel del 1 al 16 o 12, 13, 14, 15, 16 capítulos, comprenderán que están haciendo los sacerdotes. Digamos ser aquellos que se dicen ser electos, y he cogido también muchos grandes evangélicos, cristianos, pentecostales, bla, 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 de toda índole. Manifiesto político, de cuántos son aquellos que están buscando carne fresca. Más bien dicho, pues buscando las satisfacciones, pues de una forma u otra, para con aquellos que como pequeños iniciamos delante del Señor, cantando, adorando, ministrando, predicando, y estas personas proponen, y en fin de cuentas, de un momento dado a otro, pasan los años, transcurren los tiempos, y te das cuenta que esta persona de una forma u otra practicó cierto pecado. Y aún permanecen en algunos que otros pecados, porque Sodoma y Gomorra, y Dios dijo, manifiesto por medio de Pablo en los Hechos, también en las cartas que él escribió, en el que el entonces venidero serían peores en los tiempos que Sodoma y Gomorra. Están trayendo los tiempos de Sodoma y Gomorra, pero peor. ¿Usted cree que eso de esto, esta película es nuevo? Esto está desde el inicio, del principio. ¿Usted cree que es casualidad que Mel Gibson esté o sea partícipe de esta movie? ¿Te acuerdas de La Pasión de Cristo? Una de las que más al 100%, en un 50%, claro, está hablando ya estadísticamente legal, confirmando de aquel sufrimiento del Salvador, del Redentor. Es la única película que muestra al menos un 50%. Se asemeja, se acerca. ¿Y por qué en la movie usted ve que como que el contrario, el enemigo Satanás, cargando a un niño que no es un niño, parece un hombre, no parece un hombre, parece un demonio, pero parece un hombre? ¿Qué es lo que parece? Pero se pasea como mostrándole al Salvador, tú viniste como niño. Como niño sigue siendo, abre los ojos. Tú no estás viendo que esta gente lo que quieren es de ti la bendición, la libertad, los milagros, los prodigios, las señales. Pero no quieren ser santos, no quieren ser perfectos, no quieren ser buenos, no quieren ser libres. Quieren escuchar el ruido y no el sonido de libertad. ¿Cree que es una casualidad? Si tú como hijo de Dios callas, las piedras van a hablar. Bendito sea el Señor. Bien. Puedo dejar acá Isaías 6.1. Vamos directamente al énfasis que edifica. Corroboro y resalto un poco. Manifiesto esto, énfasis que edifica dentro del mensaje. Recibí una exhortación al respeto
para que en algún momento pues tenga un espacio nada más dedicado a énfasis que edifica. Claro que por revelación y por deseo, esta fue la visión desde el principio. Y acá es como un breve resumen que prontamente verás expandido un poco más, algunos 30 o 40 minutos, respecto de énfasis que edifica, sobre los términos y o la palabra utilizada, bien o mal. Y que énfasis que edifica, sorprendente, como muchos, sigilosamente, aún de forma intelectual e indirecta, satisfaciendo su concupiscencia consciente e inconsciente, por medio de algunas que otras constituciones e instituciones con personas certificadas, acuñado poéticamente paiderastia o pederastia, tergiversado por el contrario, que un día brilló como un lucero, atacando los niños de Jehová Dios Yahweh. El 90% de la población mundial aún no entiende o sabe el mayor sacrificio de todos los tiempos, como nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 21, el sacrificio de Jesús. Por tales cosas, Jesús dijo a los que él eligió en Mateo 19, del 1 al 13, Mateo 18 del 1 al 9, Mateo 10 del 40 al 42, estamos hablando de que dejad que los niños vengan a mí, porque de tal es el reino de los cielos, que debemos ser como un niño para entrar, y que el más pequeño en la tierra es el más grande en los cielos. Y viendo que de todos los profetas, el más grande de todos los profetas, y te vieron grandes cosas como Elías, hacer que Dios descienda a fuego, habló de Juan el Bautista. Vaya, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Así que instruyamos a nuestros hijos, Proverbios 22 del 1 al 8. Y si crees que puedes oír la libertad, ¿por qué te cuesta tenerla? ¿O qué tan agudo o grave puedes oír la libertad? ¿Cómo identificarías ese sonido? Ya que libertad es el manifiesto de obrar sin ningún impedimento, por lo que el sonido es lo que manifiesta la sensación de oír. Esto originó libertad en mí para profundizar los términos y o palabras sonido, ruido y libertad. En toda fuente necesaria la luz misma de la palabra de Dios, para que oigas el sonido de libertad por medio de Cristo Jesús, el Mesías. Iniciamos con el término sonido, palabra que viene del latín sonitus, significando sensación de escuchar, comezón de oír, ruido, chirrido o rugido. Sus componentes léxicos son sonaré, que es producir un ruido o hacer sonido, más el sufijo ido, que quiere decir cualidad perceptible por los sentidos. Por lo que sonido es la sensación producida en el órgano del oído por medio de los movimientos vibratorios de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire. Por otro lado, el sonido está determinado por la posición de la boca, la expulsión del aire y la vibración de las cuerdas vocales, en referencia a la física y el área de la fonética. En física, el sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas a través de un medio fluido o sólido, con una frecuencia dentro del rango audible. Por encima de ese rango frecuencial se encuentran los ultrasonidos y por debajo los infrasonidos. En el área de la fonética, el sonido es la pronunciación de una vocal o consonante. En referencia a este punto, el sonido está determinado por la posición de la boca, la expulsión del aire y la vibración de las cuerdas vocales. Seguimos con la palabra ruido, vocablo que identifica los sonidos desagradables, fuertes y no deseados. Ruido, palabra que procede del latín rugitus, que significa rugido, bramido o sonido ronco y sordo. Finalizamos énfasis que no se edifica con el término libertad. Palabra del latín libertas, libertatis. Al término libre se le ha añadido el sufijo tat, que significa cualidad de, que quiere decir cualidad de libre. Y por disgrafía
ha conformado la palabra libertad, significando cualidad de libre, y la facultad o arbitrio que una persona tiene de obrar de tal o cual forma, ningún tipo de impedimento. La noción de libertad, en principio, es de orden físico, es decir, se encuentra en la libertad de acción, por lo que sobre todo se concentra en la libertad de acción, sobre todo en la filosofía, la política y la humanidad. Libertad es uno de los conceptos más importantes, confirmándonos la libre elección y decisión entre Dios y todo lo que nos rodea, es libre albedrío. Para esto mismo comprender con exactitud por qué y para qué y de dónde viene, surge el término y o palabra. Hablar un poco en parábola por algunos términos en el que lamentablemente el mensaje podrían desaparecerlo porque están siendo quisquillosos para con los pequeños. Como Dios es celoso con sus hijos. Como Dios manifestó desde el tiempo antiguo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, produciéndose un sonido agradable de libertad en tu alma. ¿Cómo cree que se está produciendo el ruido? ¿Cómo entiende que las naciones, los países, los pueblos, ya los padres no quieren ni siquiera que sus hijos vayan a la iglesia? Mucho menos a un club, ni siquiera que pertenezcan a un grupo, porque de allí es donde se está manifestando las más grandes pederastia. Me sorprendió bastante y mucho la película. ¿Por qué? Porque para entrar al reino del cielo hay que ser como un niño. ¿Y cómo que uno siendo adulto? Preguntó Nicodemo. Y si usted que ha estudiado tanto, que tiene tanta cuánta capacidad, no entiende estos términos, ¿cómo quiere que te hable entonces espiritual? ¿Cómo puede uno meterse al vientre de su madre otra vez para nacer de nuevo? ¿Usted cree que es tan fácil por qué y para qué estos adultos están provocando tantas cosas? Y es ahora, es nuevo. No, esto de tiempo antiguo desde el principio. Porque aquel contrario salió creyéndose el adulto, el maduro, el que más sabe, el que tenía que ser igual a Jehová, a Dios, el gran yo soy. ¿Y qué salió de ahí? Él dijo, espérate que Jehová va a comenzar a mandar a la humanidad como niño primero, de leche y después para vianda. Pequeño, grande, adulto. Y ahí es que yo voy a aprovechar. Entiendo que él hizo eso. Egoísta, celoso, avaro. Y por cuanto un adulto de una forma u otra fue provocado, usado, violado, reserva, guarda aquel error, angustia, raíz de amargura, y manifiesta la obra de la carne. Manifiesta la concupiscencia. Y quiere hacer lo mismo igual con los demás. No tanto a los adultos, sino en especial a los pequeños. Primer subtema. Los dos tipos de sonidos que se producen, solo dos. De ellos, todo lo que quieran tipificar. Sus tres características, lo cual originan que un sonido se pueda diferenciar de otro. Y las tres formas de reflexión del sonido. Es decir, cómo el sonido acciona y hace efecto de doblar o curvar. Usted sabe que se siente o que una persona emite el sonido, el chirrido o el ruido que hace alguien, en especial un bebé o un niño. Si el adulto manifiesta todo tipo de sonidos cuando están siendo violentados, ¿qué? Padres, madres, sufriendo, padeciendo, a manera que no encuentran ni siquiera a dónde y en quién confiar. Personas debidamente certificadas, organizadas, son las que más en sus grandes fines están acometiendo o cometiendo pederastia. Bendito sea el Señor.
creo que un poquito tosco y crudo. Gracia y misericordia a Dios que pedí el conocimiento y la sabiduría para hablar y decir términos que no vaya a ser sancionado el mensaje. Te exhorto, te sugiero que lo grabe, lo guarde. Bendito sea el Señor. Para que te dé cuenta por qué es que están atrayendo a como de lugar a nuestros hijos. Hay que instruirle en el camino. Para cuando fuesen adultos no se aparten de él. Porque si yo fui uno de estos, y aún hoy estoy predicando y extensa libertad, sonido mismo de libertad es lo que oigo, no un ruido, aquel que me tenía atado por lo que había acontecido y sucedido. Ya sabes tú, adulto que está escuchando, por qué te sientes como que ay, no quiere ni siquiera oír de que Dios existe, que está la justicia, porque ¿dónde estuvo o dónde está por cuanto tú padeciste y sufriste? Por esto es que si los hijos de Dios callan, los hombres que son piedra van a hablar. Para esto tiene que leer y meditar Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 14 del 1 al 13. Daniel capítulo 10. Y Lucas 19 del 28 al 44. Tiene que ver mucho y tiene que ver tanto con lo que está pasando en Israel actualmente. Dios está viendo lo que religiosamente se está haciendo detrás de la puerta. No más con los adultos, sino con los niños. ¿Quién era Baal? ¿Quién era la profetisa Jezabel? ¿Qué era lo que sacrificaba? Niños. Te están engañando por medio y a través de plataformas cuales te dan a ti emoción, sentimiento y necesidades desenfrenadas, concupiscencia. Para traer el néctar, lo bueno, la esencia de la naturalidad, de esa fragilidad, de esa inocencia, para demostrar al mundo que Dios no existe, que Dios no está, que ellos tienen el control. Sonido de libertad. ¿Y qué tiene que ver esta cita que te di? Muchísimo, porque el estruendo de las muchas aguas, el sonido que escuchó Daniel, el sonido que escuchó Elías, el sonido que escuchó Ezequiel, el sonido que escuchó Juan, era un sonido cual, por encima de ser estruendoso como el sonido de las muchas aguas. ¿Y qué significa sonido? ¿Y qué quiere decir ruido? Busca la significación, busca la originalidad, busca la etimología y te darás cuenta que concuerda. Y oí un sonido, y oí una voz. Y de un momento a otro Daniel tenía el miedo, porque eran profecías manifiestas para el pueblo por gracia, por promesa, y aún nosotros que estamos dentro de todo eso también. Tiene que ver mucho por lo que está atravesando y pasando tú que estás oyendo, a un especial Israel. Oh Jerusalén, te atavié, te decoré, dice el Señor por medio de Isaías, por medio a Ezequiel. En uno lo notifica o lo avala y lo confirma que se lo puso. Y en el otro te lo quité. En vez de perfume te puse hediondé. En vez de arcillos o aretes te lo quité. Te raspé la mollera en vez de pelo. Porque usted cree que hay tantas personas que no es por salud. No es simplemente por comprender que no es raparse, sino porque le da la gana. Desde pequeño y a temprana edad comienzan a decirle que puede hacer lo que quiera. ¿Ya entiendes por qué atravesamos situaciones? Entonces, primero, los dos tipos de sonido que se producen. Primer sonido, sonido agudo. Son los que se identifican por ser de alta frecuencia y abarcan desde los 2000 a 20.000 hercios. Por ejemplo, los platillos de la batería, por ejemplo. Es decir, mientras más fino el sonido. Hay sonidos que son ultrasonido e infrasonido, cuales no podemos oír, cuales podemos escuchar. Y por ende se utilizan los decibeles para que usted no vaya a percibir sonidos que te produzca un ruido. Porque los animales perciben sonido que uno no puede oír. Entonces te das cuenta como una persona de manera o de manifiesta que ya pasó la violación. ¿Cuál es chillido o sonido manifestó? ¿Por qué los mudos no es que no hablan porque son mudos, sino porque no oyen, no tienen sonido? Pero por dentro hay algo que les retumba. Y algunos que otros son mudos, porque usted cree que gritan, porque escuchan algún chillido, algún sonido, algún ruido. ¿Te das cuenta que tiene que ver mucho con nosotros como adultos siendo niños y tenemos que ser como niños? Y nuestros niños que desde pequeños y temprana debemos cuidar. Segundo sonido, sonidos graves.
Estos se caracterizan por ser de baja frecuencia. Están comprendidos entre los 20 a 250 Hz. Por ejemplo, un tambor, bajo eléctrico, etc. Más bien así, por ejemplo, los sonidos graves. Segundo punto, las tres características del sonido, lo cual originan que uno se pueda diferenciar de otro. ¿Cuánto sabe diferenciar cuando la mujer le está gustando o no? Cuando el hombre le está gustando o no. ¿Cuántos son aquellos que no se satisfacen si no escuchan un tipo de sonido en una relación? Entonces te darás cuenta de una forma u otra en el entender que esto de pedofilia o pederastia no fue manifiesto por el tiempo de hoy para la significación simple y llanamente de hoy, sino por el querer relacionarse, la intención y la sensación de la atracción. No importando que sea adulto, sino es en la inocencia. Ese es el punto específico, el por qué existen hoy día personas que practican tales cosas. Primera característica, el timbre es la cualidad que nos permite distinguir distintos sonidos, ya que no es lo mismo el sonido de una flauta que el sonido de un piano, así como la voz de un hombre que la voz de un niño, no es igual. Y sorprendentemente e impactante, no es porque haya o exista o porque tenga que ser así, sino porque el diablo le dio la gana de hacer que personas de una forma u otra, si no es gritando, no se satisfacen. Y otros, si no escuchando la voz como un niño, lamentablemente no lo hacen. Es igual la visión, el audio y el oír. Te darás cuenta por qué Dios manifestó esta profecía y también la confirmó en las cartas por medio a Pablo, de que practicando y haciendo dando las concupiscencias, satisfaciendo todo cuanto estos deseos desenfrenados, descontrolados, está produciendo todas estas maldades. Segunda característica, la intensidad. Esta es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido y nos permite diferenciar si el sonido es fuerte o es débil. La intensidad es cuando es fuerte o es más débil. Tercera característica del sonido, lo cual origina que un sonido se pueda diferenciar de otro. La duración, que es el tiempo el cual se mantiene un sonido. Por ende, existe sonidos largos, cortos, muy cortos, entre otros. ¿Cuántos son los que le ha pasado que han escuchado un sonido que no quieren olvidarlo? ¿Ustedes creen que Daniel, Juan, escucharon el sonido de la voz del Dios vivo? Tuvieron temor, temblor. ¿Ustedes creen que ellos no quisieron seguir a escuchar? No me venga tú a decir a mí que tú no quieres oír la voz de Dios. No existe nadie sobre la faz de la tierra que pueda decir lo contrario. Entendiendo cualquiera que sean sus dioses o su Dios, quieren oír la voz de su Dios. Hacen lo que sea para oír a su Dios, para manifestar y decirle al pueblo y a los demás que oyeron la voz de Dios y que Dios dijo y que Dios me dijo. No es agradable esto de oír el sonido de la voz del Dios vivo. Vaya, hay personas que se sienten totalmente enamorados solo y únicamente el oír el timbre de la voz de un cantante, una cantante, su esposo, su esposa, de un amigo, de una amiga. Pero el ruido es molestoso, ¿verdad? ¿Cuánto ruido no está sucediendo y aconteciendo ahora? Hay más personas en las redes sociales, más predicadores, evangelistas, cantores haciendo ruido que produciendo sonido. ¿Y por qué? Porque fueron manifiesto de la práctica pederastia. Sí, así mismo. Varón, ¿y cómo usted? Bueno, por revelación. Tercer punto, las tres formas de reflexión del sonido, es decir, cómo el sonido acciona y hace efecto de doblar o curvar. Si bien vimos la originalidad, la etimología y las significaciones de sonido, comprendemos que cuando hay un fuerte sonido, vemos hasta en el agua que hace una pequeña vibración. Y ya hay aparatos tecnológicos que miden la frecuencia y la manera de las ondas del sonido, ¿verdad? Entonces, reflexión del sonido no es más y nada menos que es la forma
en que acciona y hace efecto de doblar o curvar, o sea, de que dobla o que curva o que realmente va recto. Esa es la reflexión del sonido. Primera, resonancia. Este se caracteriza por un objeto que empieza a vibrar por la influencia de otros a menos de 1,17 metros, como mucho y demasiado. Manifiesta la resonancia como bien. Segunda reflexión, el eco. Este es el que se escucha después del sonido original. Suena un sonido y luego se repite. Eco. Entonces, esa es la forma de reflexión del sonido. Tercera forma de reflexión del sonido, el rebote. Este es la repetición de un sonido contra cualquier superficie dura. Si bien entonces no tiene nada significante e importante, porque en las revelaciones la palabra, muchos ni siquiera, por ejemplo, cuando Coré, cuando Moisés, que Dios le da la palabra, el pueblo tomó miedo porque el sonido le era molestoso a ellos. Porque hay personas que no quieren oír cosas buenas, sino ruido, cosas malas. Lo que entienden y creen que es sonido para ellos. Es igual que las canciones. No, la canción hay que hacerla movible. Para que se venda. No para que agrade el alma y el espíritu. Ni siquiera para adorar a Dios ya. Entonces es ruidoso. Segundo su tema. 11 cosas inminentes que se oyen decir de manera hipócrita. Produciendo ruido de atadura para tu vida. Y no te dejan oír sonido de libertad por medio de Cristo, el Mesías. 6 tipos de libertad más relevantes y 9 maneras de obrar que producen sonido de libertad. Primero, las 11 cosas inminentes que se oyen decir de manera hipócrita, produciendo ruido de atadura para tu vida y no te dejan oír sonido de libertad por medio de Cristo, el Mesías. Primera cosa. Quiero ser libre. Somos pecadores. Somos esto. Somos aquellos. Yo he cambiado mucho. De una manera hipócrita, se escucha decir esto. Social, cultural, congregacional, religioso. Porque es una manera de justificar cosas que no hay manera de encontrarle la significación o el entendimiento. Y pues nadie sería capaz. De manera que Dios lo vio del principio y sabía que iba a pasar. Por eso mandó a Jesús. Y como Cristo Jesús debemos ser. Y esto es lo que cuesta porque a muchos se les dificulta. Por ende, comienzan a manifestar estas cosas hipócritamente. Decirlo así. Segunda, nadie es perfecto. Nadie es santo. Para que Dios te use, tiene que pasar muchas cosas como yo. Tercera cosa, ¿y qué es lo que él se cree o ella? Cuarta cosa, la gloria es de Dios. No es un pecado decir que la gloria es de Dios, sino para cuanto se escucha, se oye o se ve que otro, cuanto Dios está usando, pero la gloria es de Dios. O sea, como que de una forma u otra, resaltando y volviendo a rectificar la palabra. Pero cuando alguien te dice cosas hermosas, es imposible que puedan pasar y están pasando. Nada más si te dicen la gloria es de Dios. Quinta, él o ella cree que nada más Dios que lo usa. Dios usa a quien Él quiere. Porque yo soy así. Ya no, yo no me quedo con esa, no. Me salió el hombre viejo. Esas son cosas que tú la oyes decir. Y esto produce ruido en vez de sonido de libertad. Sexta. Todo lo que de una manera u otra sabes o percibes que te hace daño y no lo puedes o quieres dejar, ya que esto te va convirtiendo en atadura, encadenando tu vida. Esto produce ruido en tu vida y no te deja oír sonido de libertad. Séptima, las obras de la carne. Octava, concupiscencia y o satisfacciones carnales. Novena, oír en contra de la carne, prestando tu oír, ver, tocar,
gustar y oler solo y únicamente para los deseos de tu carne. 10, estar sujeto o debajo a la ley y no vivir por gracia y bajo la gracia de Jehová Dios Yahweh. 11, cosa inminente que oye decir de manera hipócrita, produciendo ruido de atadura para tu vida y no te deja oír sonido de libertad por medio a Cristo el Mesías. Todas estas cosas que producen ruido de atadura para tu vida se resumen en amar al mundo y su concupiscencia. Para esto tienes que leer y meditar Gálatas capítulo 5 del 1 al 21. Primera carta de Juan capítulo 2 del 15 al 17. Segunda de Corintios capítulo 5 del 16 al 21. Segunda de Corintios capítulo 3 del 12 al 18. Veamos primera de Juan capítulo 2 del 15 al 17. Primera de Juan antes de Apocalipsis o el libro de las Revelaciones. Primera de Juan, la primera carta de Juan o epístola, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y usted diría, ajá, ¿y qué tiene que ver con Sonido de Libertad? No está entendiendo que desde pequeña y temprana edad están atrayendo al niño por medio del arte visual. Usted no está comprendiendo que te están atrayendo de manera religiosa, sigilosamente, profesional, étnico, cultural, político, científico, de manera pública o privada. Porque así lo hacen depositar sus deseos hacia las cosas del sistema, del orden de cosas que nada que ver para con lo que Dios manifestó. Dios hizo la tierra. El diablo creó el mundo. Porque el mundo no es lo que tú has creído y has entendido que es la tierra. No. Mundo es el sistema por el cual de una forma o de una manera, régimen y o manifiesto de cosas que producen cuestiones y respuestas. Organizada, regida y dirigida por principados, potestades, entidades, huestes espirituales que se envuelven en los aires. A la cabeza, Satanás, el príncipe de la tiniebla, el príncipe de este siglo o el príncipe de este sistema o el príncipe del mundo, porque lo dice la palabra, con versión, traducción e impresión que puedas leer. Segundo punto. Los 6 tipos de libertad más relevantes que existen, que hay. Primera, libertad en la forma de pensar, mental, o más bien decir, libertad ideológica o de ideología. Segunda, libertad de creencia, de culto o libertad de conciencia. Tercera, libertad emocional y sentimental. Cuarta, libertad cívica y, en suma, la capacidad de expresarse plenamente en todas las esferas humanas, sin coerción o limitante. Quinta, libertad espiritual o del alma. Sexta, libertad incondicional o condicional. Para esto tiene que leer y meditar la primera carta de Corintios capítulo 6, Salmo 126, Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 8 del 18 al 23. Vamos a ver Romanos capítulo 8 del 18 al 23 para comprender y entender al respecto que estas palabras o estas citas nos están hablando cosas que tienen que ver con exactitud a este punto específico. En el mensaje, Sonido de Libertad. Romanos capítulo 8. Enfatizamos verso 18 al 23. Pues tengo por ciento que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Suena bien, ¿verdad?
Es como un ruido que te hace daño cuando tú te encuentres tal cual gran angustia, cual atraviesa por una situación violenta, a manera que se acongoja tu alma y luego escucha un sonido de una palabra, una voz o alguien que te está hablando cosas, que está produciendo en ti una sensación, una percepción, fe o esperanza de que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, ¿verdad? Suena bien. Wow, un sonido de libertad. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Está entendiendo por qué están atacando a los niños más? Lo están reclutando para la venida en carne, manifiesto el anticristo. Porque ya en espíritu está. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la cautividad, de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso no están en venta. ¿Me agradó? ¿Me agradó? ¿Me gustó? No tiene un precio por el cual tiene que cantar, adorar, ministrar, aún aquellos que digan ser secular por causa de lo que ya vivieron, paderatia. Estos están detrás, amargados, consumidos por la vanidad. Y es por el cual los últimos serán los primeros. ¿Por qué? Porque muchos que iniciaron por el Espíritu Santo, terminaron por la letra. Y muchos que comenzaron por la letra, están terminando por el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué cosa! Ni más irónica. ¿Verdad? ¿Te está sonando bien? Gloria a ti, Señor. Bendito eres tú, Padre amado. Tercer punto, las 9 maneras de obrar que producen sonido de libertad. Primera manera de obrar, el cual produce sonido de libertad en tu vida o para los demás, oír la palabra de Dios creyendo que Él está, conociendo la ley y la gracia, el antes y después, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, aceptando que por medio a Cristo nos dio la libertad. Sí. Segunda, el fruto del Espíritu Santo. Tercera, crucificar juntamente con Cristo todas tus pasiones y deseos para vivir en plena libertad con Él. Cuarta, recuerden que Pablo decía, yo preso en Jesucristo, pero era libre, porque podía hacer y hablar cuanto era, respeto y manifiesto por amor y con amor. Y le fue menester más y mejor, pues vivir para Cristo, porque el morir para Él era ganancia. Cuarta, no contradecir la palabra de Dios, mucho menos obviando e ignorando lo espiritual. Creo que Jesús se enfocó en darnos un evangelio muy diferente al que se está predicando. ¿Por qué? Porque Cristo se enfocó todo el tiempo en la solución, en el amor, dando por entendido, pues los errores cometidos se aparta de Él, y si se aparta, pues Dios lo perdona, como lo manifestó por medio y a través de los discípulos. En el comprender que muchos estarán y te negarán, y algunos que otros, de una forma u otra, hasta te venderán, te van a negociar por la naturalidad o la inocencia de predicar el evangelio de Cristo. Pues esto confirma y nos da la interpretación de inmediato, el por qué Dios se glorificó. Porque el Señor se glorificó. Quinta, no contristar al Espíritu Santo de Dios usando la libertad como libertinaje u ocasión para la carne. Es decir, como no lee la palabra, no la medita en conversiones, traducciones e impresiones, te estás aferrando y enfocando solo en una versión, en una traducción o en una impresión, pues ¿cómo conocerá y entenderá de cómo será manifiesto cómo Estados Unidos, Dinamarca, Panamá, Venezuela, Rusia, China, Egipto, si tú no lo has pisado y has vivido,
Solo por indagar e investigar con cultura de manera letrada, hay cosas que hay que vivirla. Y a Dios le place a quién llevar a un lugar o a otro. Pero ¿cómo usted conoce si algo es bueno o es malo, si es amargo o es dulce? Si usted no escucha, si usted no oye, ¿cómo va a oír aquel del cual predicamos? ¿Cómo? Si no quieres oír. Sexta, probarme a mí mismo, reconocer mi error, humillarme y apartarme del mal cometido. Séptima, respetar todo, sobre todo a Jehová Dios Yahweh y los de la fe, sin mirar atrás. Bueno, si lo haces solo para testificar, saber de dónde Dios te sacó. Octava, manera de obrar que produce sonido de libertad. Oír la voz de nuestro Señor y Salvador. Novena manera de obrar que produce sonido de libertad. Honrar a Dios con todo lo que soy. Para esto tienen que leer y meditar Gálatas capítulo 5 del 22 al 26. Aquí está el fruto del Espíritu Santo. En el otro punto anterior del subtema primero está la obra de la carne. Juan capítulo 10 del 22 al 30. Hebreo 11 del 1 al 6, que nos confirma y nos habla sobre la fe y que es necesario creer que Él está. Segunda de Corintios capítulo 13. La verdad que todo resonaría como un címbalo que resuena, es decir, como algo que hace ruido cuando no hay amor. Y el amor es Dios. Y manifiesto es para con los que aman y nacen de Dios. Son como niños nuevamente. Usted no ha visto que la gente cuando están enamorados son como bebés, son como niños. Entonces no te dejes engañar, creyéndote ser el más maduro, la más adulta, bla, 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 bla. Quizás atravesaste peredatia, de una forma u otra, porque la peredatia, o lo que tiene que ver con la pedofilia, no, y únicamente es, nada más es para con lo sexual. Está equivocado. Relaciona todo. ¿Por qué usted cree y entiende de una manera u otra o piensa que todo constitucionalmente a nivel del que nos rodea está ligado y mezclado a esto? Mateo capítulo 5 del 38 al 48, Primera de Pedro 1 del 13 al 17, Levítico 11 del 44 al 47, Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18 y Primera de Pedro 2 del 15 al 17. Veamos Primera de Pedro 1 del 13 al 17 breve para terminar y culminar con el mensaje. Pedro está antes de Juan, la primera carta o epístola de Pedro, capítulo 1, del 13 al 17 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Por esto es que hay personas dentro de la iglesia, y por la justificación, y por estar justificando, por ocasión de la carne, es decir, tomando el libertinaje como libertad, están justificando que la persona puede estar como le dé la gana dentro de la iglesia. Cantar, adorar, ministrar, predicar. ¿Por qué? Porque de chiquito lo están perateando. No son todos. O no somos todos aquellos que de una manera u otra padecimos o sufrimos aquella circunstancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo, dijo Jehová, lo dijo Jesús. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Alabado sea el Señor, Dios de los cielos, Padre amado. Lo podemos dejar ahí.
Démosle gracias al Señor porque este mensaje es muy edificante para niños, grandes, adultos, para todas las edades. Pero estoy completamente seguro que para aquellos que justifican la libertad como ocasión de la carne o libertinaje, no le agrada, no le gusta, porque están escondiendo el pecado predativamente. Bendito sea el Señor. Ponte sobre tus pies y démosle gracias al Señor en este momento para poder oír ese sonido de libertad, entender que Cristo rompió la cadena. Entendiste y comprendiste el por qué manifiesta Dios de tiempo antiguo que Él ha sido llamado para darle libertad a los cautivos. ¿Cómo siente ese sonido en tu oído cuando no escucha, cuando no oye conforme es agradable a tu alma, a tu espíritu o a tu cuerpo? Pero ¿sabes identificar el ruido y el sonido? ¿Sabes identificar la libertad como la atadura, la maldición o la bendición? ¿Esto produce algún sonido? Pues claro, porque se manifiesta de una forma u otra, una percepción que muchas veces ni siquiera se puede medir por hercio o hertz. Gracias Dios de los cielos, amado Dios Todopoderoso, porque está haciendo escuchar a tus hijos sonido de libertad, Padre amado. Gracias Todopoderoso, gran yo soy, porque de una forma u otra, por ende, nosotros debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos, porque tú tienes cuidado de tus pequeños. Así como nosotros debemos instruir aquello que nos ha dado de forma física, presencial, terrenal, como niños, hasta alcanzar una adultez, Dios, que no venga ninguna ideología a maltratarlo, a engañarlo, produciendo un ruido engañado, silenciosamente, Señor, como que si fuera un sonido agradable. Gracias por la libertad. Gracias por romper las cadenas, Señor. Gracias, Jesús, por aquello que en este momento están reconciliando su vida porque ya entendieron y comprendieron que lo que han estado oyendo es sonido de libertad, porque Cristo rompe la cadena y hace nuevas las cosas viejas, de modo que ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y tú que todavía estás para este tiempo y este momento oyendo, que no ha improvisado con tus labios, no ha querido con tu corazón, solo basta y verá cómo se produce el sonido de libertad en tu corazón. Profesad y decid: Señor, amado Dios, gran yo soy, misericordioso Dios, estoy oyendo esperanza viva a través de esta prédica, esta palabra. Acepto al Señor, mi Salvador, Jesús el Mesías, como mi único Salvador y Señor. Inscríbeme en el libro de la vida, porque quiero de aquí en adelante, por más que sea ruidoso mi hábitat y este mundo, quiero oír sonido de libertad, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.